Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a su hora informativa. Mi nombre es Perez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su hora informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y muchos otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su hora informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y nos alegramos muchísimo de que estén con nosotros en el día de hoy. Hoy tengo casa llena, tengo prácticamente una persona en cada uno de los micrófonos que tenemos aquí en el estudio y me alegro muchísimo de que puedan estar con nosotros y le voy a pedir a ellos que se presenten, que nos digan su nombre, su posición, qué están representando en el día de hoy y de dónde son originalmente y no sé quién quiera empezar. Yo puedo Ok, empezar. ok. Me llamo Joshua Rosario. Soy un estudiante de medicina en la Universidad de Rochester. Yo nací aquí en Rochester, me creí Ok. en Hilton, New York, pues un poquito más al norte. Ujú. Y hoy estamos aquí para hablar de una clínica nueva que estamos tratando de encompasar o tener más pacientes que son hispanohablantes. Ok. ¿Y de dónde es tu familia? Porque dijiste que naciste aquí, pero ¿de Sí, dónde vinieron tu sí, familia? sí, somos de Puerto Rico. Mi Ok, mamá nació ahí y después mi papá es de New York City, pero él tiene sus raíces ok. en Puerto Rico. ¿Y de qué pueblo en Puerto Rico? Ella es de Camuy, Ok, Puerto Rico, so, ok, Camuy, Atillo, por ok. ahí. Ahora, ¿ellos se conocieron en Nueva York o se conocieron en Puerto Rico? ¿Cómo es Sí, eso? se conocieron aquí, Ok, fueron a Kodak. Los ok, dos trabajaron en Kodak, se conocieron ahí jugando ok. voleibol y yo estoy aquí ahora, so, Ajá, eso the es rest is algo bueno. The history. rest is history, you Sí, know. sí. Ellos tu papá vino de Nueva York para acá. Sí. ¿Tu mamá ya vivía aquí en Rochester o vivió también en Nueva York? Ella vivía en Puerto Rico, so ella Ajá, fue para la universidad ahí, ajá. era ingeniera, Ok, mi papá era también, y cuando vinieron aquí para trabajar para Kodak, sí, sí, se conocieron. sí. Sí, y mucha gente para aquel entonces vinieron a Rochester a trabajar. Sí, Aquí mi hermano también era ingeniero en Kodak, mucho historial en Kodak y muchas personas que vinieron aquí a Rochester por Kodak para sí, trabajar, para aquel entonces era bien conocido y mucha gente venía. sí. So great, great, awesome. And you? Hola, me llamo Calista Zaroñas. Yo soy una estudiante de medicina también en la Universidad de Rochester. Ujú. Am, yo nací en Florida, pero crecí en Colorado. Okay, Y mi familia, mi mamá es de Puerto Rico, es de Mayagüez. okay. Y mi papá es de Grecia. Oh, okay, okay. ¿Y cómo tu mamá llegó aquí a los Estados Unidos, Mi de Puerto mamá, Rico? sí, mi mamá se mudó aquí cuando tenía 8 años. Ujú. Y pasaba unos años en Nebraska y entonces se mudó a Florida para Okay. completar su escuela Ujú. y se conoció a mi papá y Ajá. entonces Sí, el rest is sí. history. Okay. ¿Y tu familia, la familia de tu mamá, vinieron aquí para trabajar? ¿Vinieron porque tenían familiares? ¿Qué los trajo aquí a los Estados Unidos? Para trabajar. Mi Sí. abuelo es un ingeniero, pues Okay, también. sí, Okay, para sí, trabajar. sí, sí. And I always like to ask that question because it's always interesting what brings people, first of all, what brings people to the United States, and then what brings people to Rochester, right? Ujú, How do people end up in Rochester? So Ujú. that's why I always like to ask that question. ujú. And you? Hola. Hola. Sí, bueno, me llamo Daniel Yaman. Yo soy pediatra en Okay. Rochester General, pero yo enseño español. Es increíble porque, bueno, en la Universidad de Rochester. Así, hay un programa para estudiantes de medicina para mejorar sus talentos Mhm. con el idioma y con la Mm. cultura de Rochester. Yo soy Ah, de aquí, así okay. es un buen lugar, es mi lugar y Sí. bueno, parte de mi plan es para compartir la cultura y la experiencia de Rochester con estudiantes de medicina. Y bueno, Mm. yo trabajo en Rochester General, así pues como 50% de mis
pacientes hablan español. Así es como yo hablo Ujú. español todos los días. Es como es Sí. parte de mi vida cotidiana Qué bien. en mi vida. Así, so mi abuela es de Costa Rica. Ok, Entonces, ok. pura vida, de los ticos de Costa Rica. Así, Sí. ella vino aquí, bueno, después de, yo no sé, ella crecía allá, así, ella vino aquí cuando tenía como 30 años de edad. Ok. So, Así, yo tengo familia en Costa Rica, mis primos ujú. y todo, así es como, ustedes no pueden verme, es en la radio, pero yo soy como un blanco, así Sí, es sí. como estos estereotipos, y hablamos sobre estereotipos, es como Sí, sumamente importante, porque sí, cuando estoy con mi familia en Costa Rica, es como yo soy costarricense, aquí es sí, como yo soy el gringo pediatra, sí. aquí que trabaja, y es buenísimo, para mí es como, es un privilegio conocer Mm, personas que hablan español con sus propias historias yeah, y cuentos, personas ahora de Cuba y Venezuela, y claro que siempre ha sido como sí. pacientes de Puerto Rico y la República Dominicana. Así, estoy aquí hoy para apoyar a estudiantes de medicina que están haciendo algo para nuestra comunidad, Sí. y para mí estoy muy orgulloso para que los estudiantes están haciendo lo que están haciendo. Sí. Yeah. So, ¿dónde aprendiste el español? ¿Lo aprendiste como desde pequeño o lo fuiste aprendiendo cuando eras más mayor? Ya, es como una mezcla en realidad, como en secundaria, Ujú, básicamente, pero cuando yo decidí que asistir a una escuela de medicina, yo pensé, ujú, oh my gosh, yo tengo familia en Costa Rica, sería ujú. bueno hablar otro idioma Sí, profesionalmente. sí. Así entonces fue parte de mi plan, así entre la universidad, un año entre la universidad y escuela de medicina, yo vivía en Costa Rica Ujú, por mucho tiempo. No con sí, mi familia es totalmente bilingüe allá, sí, así mejor para vivir con una familia que sí. habla solamente español, Español, y sí. fue una decisión excelente. Siempre yo digo que yo era una persona muy inteligente hace muchos años, porque ahora yo soy viejo, pero fue una decisión excelente Sí, claro. porque ha cambiado mi vida, y para mí es un privilegio trabajar con la población de Rochester que habla español. Para mí es sumamente Sí, interesante, y bueno, es la razón que estoy aquí con los sí, estudiantes ahora. Así, sí. gracias por la oportunidad. Sí, Es un claro, privilegio. claro. Y sabemos que Rochester, después de Nueva York, es el estado que más personas de habla hispana tiene, después de Nueva York, en esta área del estado de Nueva York, y cada día crece más, Ujú. ¿verdad? Acabamos de recibir un montón de personas de Venezuela, de Costa Rica, de otros lugares que terminan aquí en Rochester. So, poder hablar el español es una ventaja para Yeah. todo el que lo pueda hacer, ¿verdad? O que sea bilingüe, porque siempre hay una necesidad de poder hablar en español, y qué mejor en el campo de salud, que es un campo un poquito complicado, ¿verdad? Y que todos tenemos necesidad para salud, todos tenemos que ir a un médico, todos en algún momento nos vamos a ver enfermos, donde vamos a necesitar atendencia, y qué mejor poder comunicarnos con nuestros médicos en nuestro propio idioma, ¿verdad? Es bueno tener un intérprete, pero cuando uno lo puede hacer uno mismo, es mucho, mucho mejor. La Sí, calidad de sí, servicio crece. No hay nada malo con los intérpretes, no estoy diciendo que es malo tener un intérprete, pero cuando el médico o alguien en la sala de emergencia o en el hospital pueden hablar directamente con el paciente, es mucho mejor. Y es mucho mejor también para el paciente, porque entonces ellos se sienten en confianza de hacer preguntas, de buscar más información y poder comunicarse como mejor cómodos ellos estén. So, me alegro a los tres, ¿verdad? Que puedan ofrecer los servicios que ustedes están ofreciendo, especialmente para los latinos en su idioma principal. So, kudos Ujú. to all of you. gracias. Gracias. So we're going to talk a little bit about, you said you're starting a new clinic. So tell us about this. What is this idea that you guys have? So, URWell is a student run clinic through the University of Rochester. It's affiliated with the University of Rochester, so it's completely protected by the university. URWell provides free medical services and it's completely run by medical students. So, the clinic was established in 2004 to bring um, medical services Mm-hmm. um, to people who
might not have initial access or as easy access to medical services, especially people who don't have insurance. Mm. Do that. Yeah. So pretty much like what we saw was back in the day, there was just a need we saw in Rochester for just an initial point of contact for a either um, on like a population didn't have healthcare or a Mhm. population that had kind of lacking healthcare. Mhm. And we wanted, as medical students, we're like, hey, we have all these skills, we have all Mhm. these things that we can Mhm. provide, we have time too as well. Mhm. Let's go in our own backyard and let's try to help people out. Mm. And we currently have 3 clinics. The one we're at is in the Maplewood YMCA, Okay. and it's on Wednesdays from 6 to 8 p.m. And pretty much the big things we do there are we're not necessarily a substitute for somebody's primary care clinician. We Mhm. feel like that having that relationship is super important, and we feel like we don't want to take away from that or act like Yeah. we're not going to be that. But being an opportunity for somebody to get a physical when they can't Mm. get it done quickly and on time. Mm. An acute but like not super urgent problem that doesn't need to go to the ED, we can help you out with Right. questions, giving supplies, Narcan. I can talk about Mhm. all this stuff too, but Yeah. it's kind Yeah. of like what we do. Okay. So someone can just go there. Like you don't have to, like that's not your primary doctor or anything like that. But if someone had a need, it's like a place that they can go to if they have a need at that moment. 100%. Okay. Okay. And when you say you are well, it doesn't mean that you are well, right? Yeah. I'm assuming it stands for University of Yeah. Rochester. Yes. Well, so just so to kind of Yeah. clear that up and know exactly what that means. And you guys said you started in 2004, and it was based on a need that you saw that people needed. So what is this different from like um oh my gosh, what do they call these other places that people go to if they're Urgent care. sure it what how is it different from urgent care? The services that we provide are a little bit different than urgent care. Mhm. So, because we're a student run clinic, there Mm. are certain things that we can and can't do. Okay. We're there for like basic things. Mhm. So, work physicals we can do. We can Mm. do tuberculosis tests. Mm. We do flu shots. But a lot of the like more serious conditions that need like immediate professional medical attention, Mhm. that is something you would take to medical or to urgent care, Right, right. because as a student run clinic um, we can't prescribe Right, medications, right. we can't Mhm. do blood tests other than the tuberculosis tests, Mhm. and we cannot do x-rays of any kind. So we're there for more of the routine tests that we can Mhm. do. Like Mhm. something we can also do is like little problems. So like we had a patient recently who fell and hurt their back. Mhm. They had already been to urgent care but had some follow-up questions. So that patient came in and we could talk him through, like give him a little bit more explanation as to what happened, how he can help his injury. Mhm. So for things like that, and that's what we're good for. Okay, gotcha. So, la pregunta era, ustedes abrieron estas clínicas, ¿verdad? So, Mhm. cuéntanos un poquito de las clínicas, cuál es el propósito de la clínica y a quién ustedes le puede servir. ¿Cuáles son algunos de esos servicios? Sí, sí, sí. So, el propósito de las clínicas de verdad es como un one-stop shop Ujú. primero que tú puedes tener en la comunidad y como un punto de referencia si necesitas como preguntas de su salud o que sea. Y no somos como no somos como su doctor primaria. Exacto. Creemos que Ujú. esa relación es algo que es bien importante, algo Ujú. que es más grande que una cita con Ujú. nosotros. Pero tenemos muchos servicios que ofrecemos que son como cosas como exámenes físicos para como un empleo o para un programa, pruebas de tuberculosis, vacunas a gripe o flu, como dije, como
podemos hacer como educación sobre medicina preventiva y también te podemos conectar con otros doctores en la comunidad, dentistas, exámenes para la detección de cáncer y también podemos ofrecer como distribuciones de Narcan y pruebas de embarazo, cosas que son más como básicas en el Sí, mundo sí. de medicina, pero cosas que nosotros creemos que la comunidad puede como beneficiar mucho Ujú. porque es como algo que puedes caminar y decir, ay, necesito ayuda con esto y te podemos ayudar. Ujú. No es como, So, no, no es nada, cosas muy serias, no, no, no reemplaza la sala de emergencia, no reemplaza un urgent care, sino que si tú tienes alguna pregunta, tienes alguna duda o necesitas educación en algo y dices, ¿sabes qué? No, no quiero esperar hasta mañana, llamar a mi médico, puedo pasar por aquí el miércoles a las 6 de la tarde y preguntarle a estos estudiantes qué ellos opinan sobre esto. sí, Mhm. Ya, exactamente, sí. sí. ¿Y por qué la necesidad de eso? Porque dijiste que se abrió en el 2004 y que hubo una necesidad. ¿Qué fue lo que ustedes vieron que los hizo creer que había una necesidad para esto? Sí, pues al momento ahí creo que tengo una estadística aquí, pero Ujú, creemos que había como 35,000 personas en Rochester ujú, que no poseían un plan médico o mm, tenían uno que ujú, no cubría mucho. ujú. Y como dije, que por nosotros como estudiantes estamos como cogiendo todos estos skills o Habilidades, sí. habilidades de ser como doctor y estamos aprendiendo, pero también podemos dar este tiempo para nuestra Ujú, comunidad y ujú, queríamos hacer algo, no queríamos ujú. sentarnos y esperar 4 años hasta que, Sí, ay, sí, queríamos hacer algo ahora. sí, Y queríamos operar en esa dirección o sí. queríamos hacer. So if these are all students, right, that are practicing medicine at this time, you know, what's the trust issue? Like what Yeah. you know what I mean? Mhm. Like, well, you're a student. Like you Mhm. know what I mean? People may think, well, what do they know, or and who's actually supervising you? Because I'm assuming there has to be someone there to supervise you 100%. guys to make sure you're giving the right advice and things of that nature. So how does that Absolutely. Um, we do definitely have supervision. So if you go to the university for any kind of healthcare, work? it's Mm-hmm. very common to see medical students or residents who Right. can't practice medicine by themselves. Mm-hmm. But how it normally works is that as a patient, the medical student will come see you first. They'll ask you questions, they'll find out all the information they need. Mm-hmm. You can tell the medical student about your problems, and then the medical student will leave, go present all that information to the supervising physician, Mm-hmm. and they'll both come back and see the patient together. So, in a way, it's a little bit, it's an advantage Mm-hmm. to come to a student run clinic because, or go to a university or a place where there are medical students because you Mm-hmm. get seen by two people. Mm-hmm. And the examination is often very thorough because the medical student wants all the information and the preceptor or the supervising physician wants to make sure that the medical student is doing all of the collecting all the information they need to get. Mm-hmm. So we definitely have supervision, and at the URL clinic we always have supervising physicians who help the student. It's the same process as the university. So Yeah. in many ways it's a lot more thorough. It's very high quality care because you're being seen by two people. Mm-hmm. Mm-hmm. And it's probably I've been in a situation where a doctor comes in and he has some students with them, and they'll say these are some students and they're just going to listen to what we're going to be doing and blah blah blah. So it's still kind of like that same concept in some way, but specifically in one location where everybody's doing the same thing and everybody's a student there, with their supervisor. So I think that's kind of cool. So, la pregunta era, ustedes son estudiantes, ¿verdad? Y están todos ahí en esa clínica ofreciendo estos servicios, pero me imagino que tienen que tener un supervisor, que un doctor en sí que lo esté supervisando y ayudándolo
con las visitas y por qué uno debería de confiar en, en una clínica donde todos son estudiantes, ¿verdad? Pues quizás es una pregunta que algunas de la gente se hagan. Sí, pues como estamos diciendo que aunque la mayoría del staff ahí en esta clínica son estudiantes de medicina, están supervisados por doctores entrenados en el área de medicina primaria, interna, la medicina de familia. Sí. Y durante cada visita tendrán la garantía de ser atendido por un médico con licencia. Pero como estaba diciendo Calista, que vas a ser atendido por dos personas. Vas a tener dos ojos, dos pares de oídos, Sí, ¿sabes? sí. Todo Todo es doble. todo doble. So, Sí. en una manera así, primero vas a ver el estudiante de medicina que muchas veces te va a preguntar más preguntas Sí. que puede ser como un doctor, pero lo van a reportar, hablan, regresan, hablan contigo del tratamiento o el consejo que te quieren hacer y después Sí. es como Sí, sí, estaba diciendo que, una ventaja, a veces he tenido esa experiencia cuando un doctor viene y trae estudiantes con él y me dice, ellos van a estar oyendo lo que vamos a hablar, están aprendiendo y están en práctica. So, es más o menos el mismo concepto, excepto que están todos concentrados en una sola clínica Sí. en un momento Sí. y todos son estudiantes y están aprendiendo de esa manera. How does this get funded? Like, how does this get paid? Because you are students. You're there certain hours. Certain days of the week. Who? How does that work? Like, who pays for this? Yeah, so I think the medical center and the school have done like a great job at finding so many grants, but also internal funding for this to happen. Mhm. Obviously, like, a big thing of our medical education is interacting with the community. Mhm. That's a core of honestly why I chose to come to medical Mhm. school here Mhm. is because of that emphasis in giving back and Mhm. helping that the place where you are, not Yeah. just no pun intended, um, Yeah. but where you're learning and giving back. Mhm. And I really think it comes from a lot of grants. A lot of people give, so this can kind of go on. There's a bigger committee of physicians that keep this kind of going as Mhm. well. So there's like a big hierarchy that Mm. allows medical students to do this. Nice, nice. So, la pregunta era cómo ustedes pueden pagar por esto, ¿verdad? Porque Sí. están todos ahí. Me imagino que tiene que haber alguna recompensa por su tiempo, porque están, ciertos días de la semana todos en esa clínica. ¿Cómo es que de dónde consiguen los fondos para esto? Los fondos vienen de la universidad. Hay diferentes grants y personas que donan dinero para que podamos continuar el programa y continuar apoyando la comunidad. Pues es muy importante para la escuela de medicina, para la universidad, para los estudiantes. Es algo muy, muy importante para nosotros. Pues encontramos fondos y grants de la universidad para continuar el programa. Sí. So, the other thing that I'm thinking is, what a good way of those of you that are planning to be doctors in the future to have hands-on right in the communities of the population that you're going to be serving and having that practice, right? Because you may or may not, right, experience that in a certain way in the hospitals, but being right in the community, knowing exactly the type of people that you're going to be serving, in the future, it may help you. I'm assuming that it really helps you to really get a full understanding of the population that you'll be serving, some of the things that you may encounter, in the future. It's almost like, like a preview, right, of Mm-hmm. of what this might look like. So how I mean, obviously it's a win for the community that is receiving these services, but how, tell me a little more about how is this a win for you guys? 100%. Yeah. You want to go ahead? We can both. All right, I'll just put in my 2 cents as well. Yeah. I think that a lot of healthcare is also viewing at the concepts, things that are social determinants of health that I feel Yes. like your Yes. community and your population Yes. goes through. Yeah. And you can learn about this all you want in the Mhm. classroom, in the four walls of a Mhm. lecture hall in a Yeah. hospital, Yeah. but until you're out there, you know,
talking to people Yes. that live it, that Yeah. tell you, hey, like I can't get to my, scans because the bus runs at this time Yeah. and it doesn't go on this track and it's really inconvenient for me. Like that's super important to know. Yeah. And I think that's something that I really I really take away from this, and I know all the students do as well. Yeah. So Yeah. kind of having that, Definitely. interaction to have those things elucidated. Yeah. That and also getting to know just people, because as physicians and medical providers, our job is to support people. So through this, like Josh said, it's difficult to learn all of the skills you need to be. You can learn to be a doctor in a classroom. You can learn to be a doctor. But learning to be a good doctor, you need to be able to know people and work well with people. So go like having the opportunity of this clinic and getting to know the people in the community gives us the Yeah. opportunity to see and know the people here and be able to support them and see what they need and build that relationship. Yeah, yeah, definitely. So, la pregunta era, obviamente, para las personas que están recibiendo los servicios en estas clínicas, es una ventaja, ¿verdad? Lo tienen ahí, está cerca de donde viven, es conveniente y todo lo demás. Pero para ustedes como estudiantes, me imagino que es una ventaja también porque llegan a conocer sus comunidades, las personas con quien ustedes se van a estar confrontando, no solamente ahora como estudiante, pero más tarde cuando sean médicos. So, ¿cómo esto es una ventaja para ustedes como estudiante poder hacer esto en este momento como estudiante? Sí, que vemos y sabemos que hay muchos aspectos de la salud y no es más que lo que está pasando, la biología que está pasando dentro de su cuerpo. Sí. La vida es como la transportación, donde vive, la comida que comes y tener la oportunidad de como hablar, comunicar y asistir a esas personas y saber cómo viven su día cotidiana. Creo que es bien importante porque eso no es algo que aprendemos en la escuela cuando En un estamos salón. en un salón, en un libro, en un Sí. video. Sí. So, eso que es algo que creo que es bien importante. Sí. Y tú habías comentado unas cosas también, si lo quieres compartir en español. Sí. También es una ventaja para nosotros porque algo muy importante en ser doctor o doctora es tener la habilidad para conocer a los pacientes y clínicas sobre como estas proviene una oportunidad para conocer a la gente que viven en nuestra comunidad. So, es una oportunidad muy valerosa. Yeah, I was going to ask, you as being a physician now, would you had wished you had an opportunity like this maybe when you were becoming a doctor? You know, again, what are it's definitely a win-win situation, but you know, would you have liked to have had an opportunity like this when you were studying to be a Sure. doctor? ¿Me quiere contestar en inglés, español, los dos? Well, I'll English first, and Yeah, then we'll great. do it again in Spanish. So I think for, I'm an old pediatrician. What can I say? I am 52 years old, full disclosure. So even, during my medical training, which was nearly almost 30 years ago, that's incredible, right? There was still a real good effort to get medical students outside the walls of the hospital or their medical school and get them out into the community. Yeah. So I attended medical school in Buffalo, and there were opportunities in the community a little bit similar to this. So so we did have some of those opportunities. I think that's a valuable thing to kind of get to know the community. But I think most importantly, as a faculty member and observing medical students, is that you want to make sure that they kind of learn the idea that accessing care is a really important thing. I think when you work in a hospital and people come to your facility, they've already had pretty good access to care. I think when you get out into a what is a volunteer-run medical clinic by medical students, you're seeing people that have difficulty accessing care in other ways, right? And I think there's some valuable lessons that go into that in terms of what resources are available in a community. And ultimately, I feel like a little bit of a parent figure here to our medical students, but kind of getting them in the realm of being able to advocate for people that have poor access to care, poor resources, whether it comes to transportation, insurance,
general knowledge of medical services in their community. I think this is a good thing for medical students, and hopefully they will carry that on, because what we like to think of at the University of Rochester is that we're creating leaders of the future. And I think part of being a leader, particularly for a population that maybe has poor access to care, like a Spanish-speaking population has historically in our country, there's a lot of lessons that can be learned by doing this experience, even the challenges of it, right? So we haven't really gotten to that, but obviously there's some challenges to doing what they're doing, and there's a lot to be learned from that as well. Yeah, definitely. Just thinking about having this experience so early on, really helps, them to become better doctors in the future, because you know some people may think, oh, they just don't care about their health, they don't try to make it to their appointments, and they have no idea what that person may be going through, what's keeping them from getting to that doctor's appointment, or what's keeping them from following that certain diet, or what's keeping them from taking that certain medication. Right, there's so much to it. And as he had mentioned, all the things that may be happening in a community, even the community that you live in, right? That has a big determinant of health of what's going to happen to everybody living in this certain area that's infected with whatever it is, right? Whether it's drug use or crime or whatever, like all those things come into play that keeps people from doing the things that they need to do. So it's not that the person doesn't care, it's not that the person doesn't want to, there's just other things sometimes that holds them back. And I think, them as medical students being able to understand that very early on, will definitely help them to have more compassion, more understanding, more patience, you know, um, and really maybe even some resources for those folks that are going through those things. So la pregunta era para usted, ¿verdad? ¿Cómo usted como médico, tuvo la oportunidad de hacer cosas como esta, y qué ventaja, ¿verdad? Para ellos poder hacerlo, y si lo tuvo o no lo tuvo, cómo fue para ventaja para usted también. Sí, claro. So yo soy pediatra de 52 años, así yo tengo mucha experiencia trabajando como con personas de bajos recursos en realidad. Yo era estudiante de medicina en Buffalo hace casi 30 años ahora, y tuvimos la oportunidad como tuvimos oportunidades en la comunidad trabajar con pacientes en clínicas públicas, en como situaciones como ellos tienen aquí en Rochester, como una clínica que está abierta, o como puede acceder como servicios sin seguro, sin nada, sin recursos. Y para mí fue una experiencia buena, increíble. Así, para mí, estoy, bueno, muy orgulloso de estudiantes aquí en Rochester que ellos están haciendo lo que yo hice como hace 30 años, porque hay muchas lecciones que puede aprender de la experiencia. Claro que hay beneficios para la población, pero, y claro, personas que necesitan algo puede acceder como servicios gratis en un lugar como que de calidad, con una escuela de medicina excelente, con voluntarios que son los doctores, que son supervisors de los estudiantes. Así, el sistema funciona bien aquí, ¿ok? So para mí es bueno que los estudiantes puedan ver los desafíos que pacientes que hablan otros idiomas, que no tienen recursos, que no tienen seguro médico, los desafíos que ellos tienen para acceder servicios. Así es una lección como que no puede aprender dentro de la escuela de medicina, dentro del salón de su clase. Sí, así entonces para tener una situación que ellos tienen en la comunidad, con donde ellos trabajan es como en Maplewood YMCA cada miércoles con adultos. Yo soy pediatra, así ellos atienden solamente pacientes mayor de 18 años, pero sí, es un gran beneficio para los pacientes y para la educación, porque espero que ellos puedan como repetir lo que ellos están haciendo en su vida profesional después de residencia, y donde ellos viven, es como ellos pueden pensar en la comunidad y los servicios que existen, y tal vez ellos son los líderes del futuro. Ellos pueden cambiar un sistema que existe. Claro. Y
y es difícil cambiar sistema, sí, Ujú, claro, sí, hay muchos desafíos para fondos y para todo, sí. Bueno, sí, así es. sí, claro. Um, what do you see on an average? You know, what are some of the issues that people come to you with on an average? Like what's the norm um, that Yeah, you've had to deal with? yeah. I like to call it just our like bread and butter. What we do at the clinic, what we quote unquote eat every day, Mm, every Wednesday. It's mostly patients who need a something on the spot. So they need a physical to be able to work or to care for a mhm, family member. mhm, They need a TB test in order to go to this event or to yeah, be able to volunteer mhm, at this place. Being in a YMCA though too, we see a lot of kids that twist their ankle right around right, there. We right, help right. them out, but we also have recently been seeing a lot of migrants that have come from Mm, been relocated from New York City mhm, to here a lot through mhm, Ibero's help, mhm, and Catholic Charities and other people mhm, have been helping out with that, and just kind of get here just established with a physical or to where to go, or I'm trying to get health insurance. How do I navigate that? mhm, Or I'm trying to see a primary care doc. Where can I go to get that mhm, the need fixed? So mhm, again, like I said before, kind of being trying to be like a one stop shop, like the first yeah, place you could go where it's really low key, really relaxed, and you're gonna get the help you need from people who are very compassionate and yeah, and want to help you and want to be yeah, there. yeah. So la pregunta era más o menos a qué es lo que están viendo normalmente todos los días cuando están ahí, qué es lo que los pacientes necesitan. Sí, lo más que vemos es como exámenes físicos para que Mhm, alguien pueda trabajar o ir a un programa para ellos, o una prueba de tuberculosis, o porque estamos en una YMCA y tenemos como alguien se dobla el tobillo tobillo, o que sea, sí, o jugando sí, baloncesto, lo podemos ver ahí también. sí. Pero también somos como un punto de contacto de la comunidad para como navegar el sistema de salud. Mm, Como hemos tenido muchos nuevos ciudadanos o sí. personas que vienen para Rochester, que son de otros países y están como, hey, ¿qué podemos hacer para estar conectado con un doctor? ¿O cómo Sí. podemos tener un plan médico? O también tenemos como trabajadores sociales, social Ujú, workers, ujú, que ujú, pueden ayudar con muchas cosas ujú, más que la salud. So, mm, esas son como las áreas ujú. que trabajamos y digamos como que más común Sí. que hacemos. How does this work as far as like if I come in as a patient, let's say that I do have insurance, will my insurance be charged for the service? And if I don't have insurance, how does that work? Like is strictly a free service or what happens? 100%. So like at our clinic at Maplewood, specifically where we work at, nothing is charged. You're not even Mm, you're pretty much just put in our like system of just like record keeping. So we mhm, know that you went there before, and mhm, we know kind of like the little note that we did yeah. for our records, but you won't get charged at all. Mm, Either if you have insurance, don't have insurance, no matter what. We don't really ask for that. We kind of just ask for your name and if your mhm. driver's license or a Wow. form of identification that we Yeah. can just put down in our file. Mhm. That's about it. That's it. Wow, that's really impressive too. Um, that you don't have to. I was gonna say, do you need to take any documentations with you? Really, just your name and you know, that's pretty much it, huh? Driver's Mhm. license, Yeah. any like forms you need a doctor's signature on. Yeah. That's about it. Not Wow. much, not much. Okay. That's pretty cool. So la pregunta era, yo como paciente, si voy a la clínica y tengo seguro, me van a cobrar mi seguro, y si no tengo seguro, ¿qué es lo que va a pasar? Y tú estás diciendo que no. No tiene que tener seguro, no, de verdad, ni estamos en esa área donde vamos a notificar su seguro si tiene, no lo Ujú, necesita. De verdad, todo lo que necesita es como una forma de identificación ujú. y como unos papeles o formas que necesita que alguien Alguien firme firme, o que sí. sea. Pero no, estamos ahí como un servicio Sí. para ustedes. So, So you mentioned physical a couple of times, and I know of tons of people that need a physical for work, right? Mhm. And they may not have necessarily a primary doctor, or their doctor can't see them for weeks and weeks because they're booked or whatever. How thorough is this physical? We can do any we can do a basic like
standard physical exam. Mhm. Usually, if you have a form from your job that you Mhm. bring to us and say, I need you to fill this out, we can absolutely do that. We have our supervising physician Mm. sign the form just like you went to your primary care Mhm. doctor. Mhm. And if you don't have a form, we also have a form that we can go through that checks off all of the normal things that you Yeah. would need for a physical exam, Mhm. and then have our supervising physician sign it. So whether you bring the form or we can give you a form that shows that you had a Mhm. thorough standard physical Yeah. exam. The other thing that I'm seeing often is kids that need also a physical right away. So that would be able you will be able to provide that as well. Well, for kids that are, we don't currently serve people that are under the age of 18, and the reason for Ah, that is okay. because Okay. the Well, I'm glad I asked yeah, that yeah, yeah. question. The reason for that is because the doctor that is there is usually trained in internal medicine, or kind of they work with adults. And Mm. unlike Dr. Yalman here, who's a pediatrician, he did a lot of grade board exams. I bet he Mhm. can tell you throughout the years to make sure that he knows how to treat kids. Right, right. He will be the first one to tell you kids are not little adults. Right, They're right. different in a lot of ways. Yes. And but we also feel like there's a lot more. I don't want to say more, but there's a lot more robust resources in the community for children Mm. to receive Yeah. healthcare if they don't have the resources to do Right, so. So right. that gap really falls that we've seen that we're trying to Mm. kind of carve out an inch for is Mhm. above the 18. Okay. So you don't see anyone under 18 years No. old. Okay. Well, that's good to know. From the perspective of a pediatrician, Right. yes. Also, with the pediatric office, a lot of what children need are the routine vaccinations Mhm. to attend a school. Right, So, right, right. so we can do that, and we like to pride ourselves in Rochester on having pretty good access for children to Mhm. healthcare. And there's resources for anybody without insurance initially. In Mhm. fact, most of Yeah. our our, our public clinics are pretty good at enrolling people in insurance programs too. Mhm. So Yeah. we'd love to think that kids, obviously there's gaps in access to care, but for children we're pretty good in Yeah. Rochester. Yeah. Cool. Well, I'm glad I asked the question. So la pregunta era si es que hablaron mucho de darle el físico a un adulto. Ustedes dijeron que pueden traer su propio formulario, le pueden dar uno ahí, se pueden hacer lo básico que Mm. una persona necesite para un físico, para un trabajo, por ejemplo, o quizás entrar a la escuela o algo así. Pero la pregunta era sobre los niños y entonces aclaraste de que no sirven a personas de menos de Sí, 17 correcto. Y años. eso, la razón por eso, porque el doctor que es voluntario ahí por el día no está entrenado de cuidar a los niños. Es como un médico para los adultos. Sí, Eso que hacen, que trabajan y para el beneficio del paciente. No sí, queremos decir, hey, tenemos a alguien que puede servir a su niño, cuando en claro. realidad hay otros dos doctores que son pediatras que Ujú. lo pueden ayudar como una manera más mejor que eso. Sí, sí, claro, claro. Y tiene sentido, se requiere un poquito más para los niños y como el doctor le estaba diciendo, you want to share that in Spanish, that, the services that are available in the community for young children. Ya, so como hay servicios disponibles en la comunidad para personas sin seguro, porque normalmente en los lugares como Rochester General, la Ujú. Universidad de Rochester, hay otros lugares también, hay una lista Sí, de sí, lugares claro. donde puede recibir como cuidado para su niño. Y si no tiene seguro, hay personas que pueden ayudarle con el proceso. Y tal vez una de las cosas más importantes es que normalmente niños necesitan vacunas rutinarias para asistir a la escuela. Y como la clínica que los estudiantes tienen es excelente, pero ellos no van a tener todas las vacunas. Es como un Sí, proceso claro. para mantener las vacunas y Ujú. para administrar las vacunas. Así necesita como un consultorio como Sí, que tiene. Y hay oportunidades para recibir servicios en nuestra comunidad. sí, Excelente. Es como, sí. espero que alguien que está escuchando al programa hoy es como no tiene un niño que no tiene acceso a servicios Yeah. para su niño, porque no debe ser un gran problema en nuestra ciudad. Sí, Así. sí, sí. Sí, y sé que hay muchas clínicas que you could be a walk-in, que pueden Ujú. entrar y no necesitan cita y cosas de esa manera. So, ustedes están localizados en el Maplewood.
en un sitio aparte donde ustedes tienen un sitio privado, un sitio aparte, me imagino, donde los pacientes pueden entrar, donde va a haber, no va a haber nadie escuchando. Háblanos un poquito de la localización y cómo es que está preparado para eso. Sí, sí, estamos localizados en el YMCA del Maplewood y hay un área privada al lado de los basketball courts. Canchas de De las baloncesto. canchas de baloncesto. Sí. Y hay un salón y tenemos paredes que ponemos para proteger las pacientes y es un área privada para que nunca se puede escuchar o ver. Bien, perfecto. Cuando entran, van a entrar por como la puerta que Principal, principal con los miembros, pero vas a ver una persona ahí que con un cuaderno, algo así, que va a decir como University of Rochester, you are well, y ellos te dirigen hasta donde tienes que ir. Okay. So the question was, what does the facility look like? I'm familiar. I used to go to that. I used to be a board member there a long time ago. But what does that look like if people come in? Is it a private area? Is there, private enough where there's confidentiality? Like, how does that work? Yes. So the clinic space that we use are a couple of rooms next to the basketball courts inside of the Maplewood YMCA. And we do have little walls that we put up to create a protected space for patients so that no one walking by can see or hear what's going on. And it's a closed room, so it is private. Josh? Yeah. Yeah, and right, pretty much you'll enter through the entrance with all the members, and you'll see somebody in the front, with a big old smile, ready to greet you. Probably be a medical student next to a sign that says "You are well." Yeah. You kind of just check you in, take you down, and have you wait. We like to create like that same like waiting room feel and make it seem legit. So yeah, yeah. that's pretty cool. So, how many of the actual students do you have there, like on a night? Like, if I walk in there on Wednesday, how many students am I expecting to see in there on a regular I'd say basis? about maybe like 6 to 8 students, Oh, wow. on a regular basis. Yeah. I think with this clinic in particular, we moved it from a previous location. Last year we were at, I think, St. Luke's near Dewey, and we moved to Maplewood because they gave us that space. It was a little better, and the community didn't really know much about it. That's part of the reason we're here. Yeah, I was So gonna say that. so, and we've really been trying to increase patient volumes, and I think as we do that, we have like designated healthcare teams. So usually, the person that you will see when you go in as a patient, you'll see either like a first or second year paired with a third or a fourth year. So having somebody that is a little longer, down the train of medicine training, and then you'll see the doctor afterwards, of course. But we have these things called little healthcare teams, and currently, we have about like 1 to 2, trying to get 2 stabilized, so that we can just accompany, increasing volume that we hope to have. Yeah, I was gonna say, I've been here for a long time, almost all my life. I've been doing the show for several years now, and I never had heard about the Are You Well? And it's something like, how did I miss this? How did I not know about this? Um, you know, and definitely you guys being here today hopefully will help that. But I can definitely taking this back to my staff and the population that I run the child care center for Ibero. So we constantly see families that are coming in, that may not have certain resources that we can definitely refer to you guys. 100%. Yeah, so that's pretty cool. Um, just share a little bit of what you shared with us in Spanish in regards to Sí, sí, sí. Pues, ¿qué era pregunta otra vez? Perdón, se me fue, estaba hablando un poquito. that. Pero, ¿Cuántos estudiantes más o menos se vamos a puede estar ahí. esperar ahí Sí. en cualquier de estas noches, Sí, los gracias, miércoles por las gracias, Ida, noches? gracias. Va a haber como... Ida, pero no de mente. Sí, sí, eso es verdad. Ok, tú tienes eso practicado ya, ¿sabes?
pero vamos a tener como 6 a 8 personas ahí, Ujú. estudiantes de medicina cada noche, Sí. y como sirve que van a haber como, tenemos como equipos de salud que van a Sí. ver el paciente, van a ver 2 personas ahí que son estudiantes. La primera va Ujú. a ser como uno que está en su primero o segundo año de la escuela de medicina, Empezando. Yeah. empezando, y ve al otro que se da por la puerta, está Sí, como a sí, tres, ya ready, ya ya ready pronto. para ser doctor y Sí. tener su licencia. So, eso que quien te van a ver ahí y sí, tenemos un grupo bien bueno a veces en otros locales, tenemos unos estudiantes de social work que están Ujú. ahí también, pero en Maplewood, que estamos tratando de hacer ahora es como, como notificar la comunidad que Sí, tenemos como un local nuevo sí, y tenemos de verdad estudiantes en nuestra escuela que hablan español también, sí, que sí. quieren ayudar, porque yo, como dijiste antes, Ujú. que tener un doctor o alguien en su equipo de salud que habla Ujú. español, Sí, que puede conectarse un poquito más mejor con sí. usted, eso es. Y esa era una de las preguntas que te quería hacer. Siempre los miércoles hay alguien ahí que habla español. So So, ahora, si yo voy un miércoles, no me tengo que preocupar de que no va a haber nadie que no hable español. por ahora mismo, cuando si puedes, si online hay como si vas para nuestro website, que Ujú, si tú buscas You Are Well Maplewood en Google y ujú, le das clic al primer como local ahí, ujú, puedes hacer una cita. En ujú. ese formulario creo que puedes poner, Ok. yo sé que puedes poner como hablo español, Sí. y si haces eso, podemos verlo antes y Y asegurar, procurar ya sí, de que haya alguien porque ahí. que el plan, el visión es tener a alguien cada día ahí que Sí, habla español, pero sí, esto es como un iniciativo que tratamos de empezar, que sí, esto es algo sí, que no había antes sí. y como, sí, Sí, perfecto. So, si alguien quiere más información sobre esta clínica o los servicios, hablaste del website, me sí, imagino que pueden ir ahí, pero si quieren llamar, ¿hay un número donde pueden llamar o simplemente por el website? creo que más que por el website, Okay, sí, okay. So, eso es algo que quizás tengan que mejorar, ¿verdad? Porque hay sí, personas que no tienen problema yendo a un sí, website y buscar, pero entonces hay otras personas que sí. sí, As much as we want to believe that everybody can Google something, that's not 100%, necessarily Mhm. yeah. true, right? And so, you might want to get something going where they can actually call as well. ¿Puede presentar sin cita? ¿Cómo puede Sí, presentarse allá sin Ajá, cita? ok. Okay. puede So presentar, pueden llegar en sí, cualquier un momento momento, los miércoles de 6 a 8, pueden llegar allá y va a haber alguien que lo atienda. So, si no pueden llamar y no pueden hacer la cita anteriormente, pueden aparecerse y no va a haber el problema. no, Yeah. So even if Mhm. you don't have a way to, get to the website, and there's no way to call, you could still show up any Wednesday from 6 to 8 and you'll be taken care of. 100%. Mhm. Perfect. I really love this concept. I feel like it's a good way to um, get your hands right on what you're going to be doing for the future and getting that experience. It's another good way of giving back to the community for those who may need it. I love the fact that it's right in the community and Mhm. in one of the communities of high needs. So to me, it's like a win-win situation. Like 100%. nobody loses here because you get to practice. The patients get some type of service that they may need. Maplewood is a perfect place. It's central. People know where it is. There's parking. So it has a lot of good advantage things. It's a bus line as well. Mhm. Mhm. So if you don't have a car, you can still catch the bus there. The hours are good hours where people can go after work if they need to or anything like that. So kudos to you guys for pushing this and making this happen and your willingness to be there and be part of this practice and give back to the community. I think it's awesome. I'm just sorry we didn't know about this before. No, thank you for Thank having us you. on now. Like, I Yes. think, better late than never. Yeah. We appreciate it. Awesome. Absolutely. Awesome. So I like to end the show by asking if there's a phrase or a saying that you grew up listening to, and I don't know if you all have one, and if you do, we'll just go down the line and you can share it with So I'll take it. I don't think I passed that one on to them. I just thought it was one. I prepared one from my grandfather. Mhm. He grew up
and he spent his whole life in Camuy and was a real big pillar of that community and really built a lot of it up. He owned a construction company, and I think he was just someone I model my life after. And he had a dicho, a saying that he would tell me just because I feel like as a lot of medical students, I'm a little type A, a little on edge, So like I'm like, oh, I need to get all this done. But he would always say like, no por mucho madrugar, Amanece amanecer más más temprano. That's a good one. Como él sabía que yo siempre quería apresurar las cosas y tener resultados rápidos, pero siempre debemos como de tener fe y que todo va a pasar bien en su tiempo correcto, en su tiempo propio. So, Nice. That's a so, good one. yeah, that's one I keep in my heart. So. Do you have one? You don't? How about you? Pues porque yo tengo familia en Costa Rica, yo tengo que decir, es pura vida. Sí, sí, todo es pura vida allá. Sí, para los chicos de Costa Rica, así es como es lo que si usted pasa tiempo en Costa Rica va a escucharlo como cientos de veces cada día. Así, bueno. Sí, exacto. It's a Latino thing, right? This whole phrase thing. I mean, my parents always had one. You could give a whole life lesson on just phrases alone. Yeah. So that's why I like to end the show. Thank you all for being here with us today. We really appreciate it. This is awesome. I like I said, I think it's a win-win type of situation, and it's such a great service that you guys as students are providing the community. So thank you for doing that. Thank you for having Yes, us. of course. It's been a real treat. Awesome. Gracias a todos por acompañarnos. Lo esperamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños y operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido su hora informativa, trayendo la información importante que nos inspira a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente.